¿Y ya cuánto tiempo tienes haciendo así como intervenciones en vivo y así como programas? Casi un año. Yo sé que más, ya se ve que No. tienes tablas. No. Así de tus invitados y eso, un año. Sí, más o menos. Órale. Sí. Luego me platicas por qué te animaste. Sí. Listo. Sí, mi hermano. ¿Qué tal, mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Viernes, que te quiero viernes, dicen por ahí. Por fin es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué dicen, mis amigos? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Ya están listos para una chelita, un vinito, una salidita por ahí? Pues ojalá que sí. Recuerden todo con medida, con mucho cuidado, y si maneja, no tome. Y si toma, pues mejor no maneje, por supuesto. Pues muy bien, mis amigos, pues aquí estamos en una transmisión de artes, oficios, profesiones y más. Y en esta ocasión vamos a estar con un muy buen amigo, Marco Antonio. Marco Antonio, sí. Marco Sí. Antonio Huerta. Huerta García. Huerta García, Marco Antonio Huerta García, geógrafo. Geógrafo, una especie rara. Fíjate que yo digo, bueno, hay muchos, ¿verdad? Como en el caso mío, que soy técnico dental, mucha gente no ubica al técnico dental, Ándale. ¿sabes? Van con el dentista y de alguna manera, creen que el dentista es el que les hace todo el trabajo, ¿no? Ah. Entonces mucha gente no ubica al técnico Sí, dental. ¿por qué no dices que eres dentista, no? Sí, correcto. Y de hecho muchos así me dicen dentista. No soy dentista. Así pasa. Algo así con la Geógrafo. Entonces, pues vamos a entrar en materia, mi estimado hermano, amigo, Marco. Cuéntanos de entrada, para darle contexto a la gente, ¿quién es un geógrafo? ¿O qué es un geógrafo? Porque no es lo mismo que topógrafo ni nada de eso, ¿ah? Que son... Ándale. ¿O qué? Son como ramas, podríamos decirlo, mi querido Roberto. Muchas gracias por invitarme a este programa. Ya por fin andamos por aquí. Excelente. Con este solecito para poder en este viernes poderles platicar un poquito de lo que es la geografía, que podría decirse que es como una especie de un caldero donde pones un poco de topografía, donde pones un poco de historia, donde pones un poco de demografía, economía, ciencias sociales, meteorología, los climas, la geomorfología, los sismos. Todas estas conjunciones a nosotros los geógrafos, para nosotros es de vital importancia conocerlas. A lo mejor no somos muy especialistas en cada una de estas ramas que te acabo de comentar, pero sí las interesamos porque las tenemos que combinar, porque sabemos que el resultado de ese platillo, de ese mapa que sería, digamos, el menú que nosotros cocinamos, tiene que llevar todos esos ingredientes para poder explicarle a la gente el porqué de una realidad, de un espacio geográfico. Ok. Eso sería básicamente un geógrafo, una especie como de, podemos decirle, alquimista, que tiene así un caldero que tiene en sí esa finalidad. Un geógrafo, a mí, como digo, obviamente a la gente común, a los que nos están escuchando y viendo por aquí en vivo en Facebook, un geógrafo a mí, por ejemplo, si yo quisiera hacer una casa, ¿tú me podrías ayudar en el contexto de no sé, la orientación del terreno, de
de poner, no sé cómo poner la ubicación de propiamente de la casa, o no necesariamente así. Hay geógrafos que se dedican a eso. Lo podríamos dividir en tres partes. Fíjate, algo muy práctico, ¿verdad? Muy tangible como situación. Los conocimientos geográficos sí te pueden ayudar mucho, porque, por ejemplo, si lo pones en un lugar donde da la resolana la mayor parte del año, pues vas a tener una casa muy caliente. Correcto. Y por el contrario, igual, si lo pones en un lugar donde está en la sombra, pues eso te va a ayudar a tener una casa más fresca. Entonces, esos conocimientos de la ubicación en torno a donde sale el sol nos puede ayudar. Otro aspecto físico también nos puede ayudar, por ejemplo, si no hay algún deslave o fracturas geológicas. Eso. Que puedan en un momento dado hacer que colapsamos. Yo tenía un maestro que decía, miren, yo vivo del desastre ajeno, de la desgracia ajena, una cosa así decía. Okay. Porque a él lo contrataban para decir, oye, mira, pues como que se está enchuecando este edificio, ya algo viejo, o esta casa. Él hacía todos los mapas, los estudios, los cálculos, hacía el análisis geomorfológico y decía, bueno, esta casa se va a caer en 2 meses. A los 2 meses se estaba cayendo. Ande, cabrón. Entonces, pues es muy importante la ubicación del subsuelo también, del tipo de suelos, del tipo de rocas que se tiene. Eso por la parte física podría ser una. Por la parte social también es muy importante como geógrafos. Fíjate que yo me hice geógrafo porque vi una película de la inseguridad social que hay en Estados Unidos. Una película que se llama Chicos de la Calle, del año 93, donde sale Cuba, un actor que se llama Cuba, no sé qué, un morenito. Entonces te delata todos los problemas de ese sector de la población y cómo es el barrio. O sea, realmente es una zona que es muy complicado para la mayoría de la gente. Por ejemplo, no había más que las drogas o las bandas delincuenciales. Pero hay un papá que tiene ahí a su hijo que le dice, no, o sea, yo quiero que te estudies, que te prepares, que salgas de este relajo. Pero pues tienen así sus amiguitos que están ahí, pues lo acaban matando. Es muy difícil esa situación. Entonces también como geógrafos podemos también analizar pues esos índices de delincuencia, de marginación. Comportamientos sociales de alguna manera. Social, porque pues llega uno a una colonia y pues también tienes que enterarse uno de cómo está la seguridad, los servicios de salud, las cuestiones económicas, el transporte, o sea, cuántas cosas tienes que ver como para decidirte, para tener una casa, ¿no crees? Ok, de hecho, en algún momento empleaba yo la palabra tribus sociales. O sea, tribus sociales, sí, hay núcleos, ¿no? Células de grupos de sociedades, de seres humanos, obviamente, que tienen un comportamiento específico. O sea, como, o son medios bandas, o son medios, o se drogan, o son, no sé, tribus que se van generando. También eso, de alguna manera, la geografía tiene que ver un poquito, digo, en el aspecto del estudio y el entendimiento de este tipo de sociedad, ¿no? Sí, claro, se van conjuntando generalmente, ya sea aquí en nuestro país o en el extranjero. Tú vas a darte cuenta que luego hay, por ejemplo, en Ciudad de México hay colonias de oaxaqueños. Por ejemplo, Ciudad Neza es pura gente de Oaxaca. O aquí mismo en Querétaro, por ejemplo, hay zonas donde pues muchos son de Guerrero. Se van porque se van como que apoyando, se van conjuntando. Entonces pues también traen toda una serie de usos y costumbres que pues también es importante conocerlos. Cuando uno convive con ellos, pues ahora sí que pues es importante, y eso la geografía pues te lo da un poco ese sondeo social, ese sondeo físico, geográfico del lugar, la historia, qué había ahí antes, qué servicios están dando, por qué hay un cerro ahí que no se ha habitado. Bueno, eso también te lo da la geografía, porque seguramente a lo mejor es una unidad de gestión ambiental de protección donde está prohibido la urbanización. La urbanización, porque a lo mejor es un cerro que si se le ponen casas se puede deslavar. En fin, hay muchos elementos que digo, ahora que soy geógrafo, digo, pues como que antes de estudiar geografía no me hubiera percatado o no me hubieran interesado mucho. Pero yo creo que si voy a invertir en algún negocio, en alguna casa, pues yo creo que es de lo primero que debemos de conocer: el entorno social, el entorno físico-geográfico, las cuestiones de la plusvalía, en fin, un montón de indicadores, Robert. Que la mayoría de la gente no tomamos en cuenta al hacer eso, ¿no? Al comprar una casa, al construir, precio, ¿no? Y cosas así, ¿no? Claro, entonces cuando esté tal vez muy barato y todo eso, habrá que desconfiar porque está tan barato ahí, o también está muy caro.
Habrá que ver cuál es esta plusvalía que se está dando, y generalmente estos procesos se dan mucho en países como lugares como el centro, donde como llega mucho extranjero y turismo, pues empiezan a subirse las rentas. Va a llegar un momento en que todo va a estar muy caro, entonces pues también Claro. habrá que fijarnos en eso, porque vivir ya en un lugar así, con esto que le llama la gentrificación de los espacios, es un término que en muchas ciudades, por ejemplo en Madrid, España, o en Polanco, por ejemplo, pues ya la gente que vivía ahí originalmente hace 50 años, pues se tiene que ir porque todo es carísimo. Y sí, el nivel... Y creo que Querétaro por ahí anda, ¿no? Por ahí, pues ahí andamos, está bien complicado de alguna manera. Querétaro yo creo que es una de las ciudades más caras de México, Sí. ¿no? Para vivir y para ganar no tanto, ¿no? No sé, digo, sí. no, siempre digo que no es lo que ganes, ¿no? Es lo que gastas, Sí. lo que determina tu estilo de vida. O sea, si ganas Correcto. 10 pesos pero te gastas 15, 20, no hay dinero que te alcance, ¿no? Entonces, ese es el tema de los seres humanos, que a veces queremos ganar más, pero cuando ganamos más, gastamos todavía más, ¿no? Y queremos ganar otra vez más. Déjame mandar unos saludos. Valentín González, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano? Un saludo. Martín Salinas, ¿qué tal, Martín? ¿Algún día vas a venir aquí a platicarnos un poquito de tu negocio también? Robert Copeland, mi querido hermano, saludos. Te manda saludos. Robert, ¿sí te acuerdas de él? Sí, claro. Sí, saludos, Robert. A Luis, Virginia. A Virginia, exactamente. Luis Lucia, mi querido hermano, te mandamos saludos también. Te manda saludos, dice el doctor Marco Huerta. Gracias, Luis. Un gran abrazo, amigo. Hermano. Van de regreso los saludos. Oye, Marco, ¿y tú eres originario de Querétaro o no? No, aunque sí. Sí, no. Sí, ¿no? A ver, ¿cómo está eso? Sí, porque anduve, ahora sí que dentro, por cierto, le platicaba a Luis Lucia también de esta interés en la genealogía. Y resulta que tengo ancestros aquí en Querétaro. Ah, qué interesante, a ver. Por parte de mi abuelita paterna. Pero tú naciste en Querétaro, ¿o no? No, nací en Guerrero, en Cocula, Guerrero. Está ahí por Iguala. Oh, ok. Y pues ahí mi papá, médico, hizo su servicio social. Y ahí le ganó la cigüeña a mi mamá. Okay. Pero ya, regresamos al poco tiempo, porque nací en abril, precisamente el 25 de abril, en 2 días o 3 días, que es el 22. El 3 días, el 25 de abril, día de San Marcos, por eso me puse un marco. Ah, pues feliz cumpleaños adelantado. Gracias, hay que hacer algo el fin de semana. Y sí, a ver si soy el primero en felicitarte. Muchas gracias. Sí, pues estamos aquí. Yo creo que no hay casualidades, hay causalidades. Causalidad, exacto. Después me voy a Ciudad. Mi papá, bueno, jamás me imaginé que la mamá de mi papá, pues veniera aquí de sus abuelos, de ella, de aquí de Querétaro. Yo sabía, ella era muy religiosa, me acuerdo, fíjate. Okay. Siempre muy religiosa, mi abuelita María, muy, muy bonita. Y conviví poquito con ella, como hasta los 10 años, ya después falleció. Pero sí, siempre me recuerdo con mucho cariño a mi abuelita María Buchán Ruiz. Y pues bueno, ahí quedó. Después anduve por ahí por Ciudad de México y ya últimamente me entró este interés por la genealogía, por saber de dónde vengo, de dónde viene uno. Porque también a veces es a dónde va esta cuestión. Eso se me hace interesante, y ahorita te voy a hacer una pregunta. Y fíjate que nos gustaría que nos platicaras eso de la genealogía. ¿Cómo? Porque aquí, ahorita que está viéndonos Valentín González, que es un primo carnal mío, en algún momento, ya sabes, nos ponemos a platicar y Sí. y nos ponemos de esas cosas que nos damos de topes, el no haber platicado con nuestros papás. Sí, man. O con nuestros abuelitos. Porque hace poquito tuve a un tío, el tío José, que por cierto le mando un saludo, tío José, a ver cuándo nos volvemos a ver. Platicando con él, yo les hacía la reflexión, e invitaba a la gente que de alguna manera, pues que escucháramos a los viejos, ¿no? O sea, los viejos en buen plan, o sea, viejos con cariño, ¿no? Sí, Respectivamente. sí. Porque cuando está nuestro papá y nos quiere platicar alguna historia de algún familiar o de su abuelo o de su así,
los hijos le dicen, ay, papá, ya vas a empezar otra vez con tus historias. Ay, papá, eso ya no me los platicaste. Pero cuando ya no los tenemos en vida, nos damos de topes Quisiéramos preguntarles más y detalles. quisiéramos regresar el tiempo. Obviamente es imposible, pero Sí. eso me pasó y me ha pasado, y yo creo a muchos nos pasa que decimos, qué pendejo, o sea, cómo no lo escuché realmente cuando él me quería platicar. Anoté, exactamente, y esto viene a colación con lo que dices de la genealogía, de conocer tus ancestros, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Qué tal que a lo mejor eres un descendiente de un príncipe azteca? No sé, digo, a lo mejor ya me fui muy atrás, pero no lo sé hasta dónde podemos llegar a investigar, y esto es parte también de la geografía. Es parte de la geografía, fíjate, y Querétaro se pinta solo para eso, así como ahorita está creciendo Querétaro porque es una zona de paso bien centrada, la ubicación geográfica es lo que le ha dado a Querétaro esta gran inversión de manufacturas, de industrias y de mucha gente que llega de todo el país y del mundo. Pues Querétaro siempre ha sido así desde hace mucho tiempo, porque era el paso de lo que conocíamos, Robert, como el camino adentro. Es decir, todas las zonas de plata de Zacatecas, del norte del país, hasta Nuevo México. Recuerda que la Nueva España llegaba hasta lo que es Nuevo México, Arizona, etcétera. Pues Querétaro era el paso y les daba descanso a todas esas diligencias que iban y venían hacia la Ciudad de México, y de ahí a Veracruz, de donde es Luis Luce. Eso, exactamente. Al ratito, es un tema que también le apasiona a él. Hey. Y que, pues fíjate que hace poquito le pasé un link y también te lo voy a proporcionar a ti igual si le interesa a tu primo, porque me ha permitido, hay dos formas. Una es preguntarle, obviamente a los viejos con cariño. En Oaxaca le dicen los tatamandones. Es correcto. Sí. Sí. Porque son los que tienen más experiencia y antes de hacer cualquier cosa, por ejemplo, en una comunidad, los tatamandones son el consejo de ancianos. Correcto. Y antes, porque a mí me tocó mucho ir a presentar proyectos y todo, pero si los tatamandones decían que no. Era no. En la asamblea comunitaria era que no. Entonces, por ejemplo, era muy importante hablar con ellos, conocerlos antes, porque toda su experiencia es de vital importancia. Entonces, en cada familia hay un tatamandón. Sí, correcto. Y a él le podías preguntar y te daba muchos detalles. Pero, si bien nos va, a veces ellos se acordaban de sus papás, ¿no? De nuestros abuelitos. Pero le pasé a Luis hace poquito, y te lo voy a pasar a ti y a tu primo a ver si le sirve, un link donde puede uno buscar. Por ejemplo, si tu abuelito te dijo, pues mi papá se llamaba Rogelio, y ya más o menos calculas cuándo nació tu papá y cuándo habrán nacido sus papás de ellos. Hay una base en internet que se llama Family Search, o MyHeritage, por ejemplo, son las dos que yo utilizo más. Más o menos pones el año en que nació, de dónde, sus apellidos, sus nombres, y te da una serie de opciones, así como en Google Earth, que escribes algo, te da muchos, entonces vas picando. No, pues este es de Virginia, Estados Unidos, no, nada que ver. Pero hay tú eres González, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero a ver, y coincide que tiene, y luego ahí dice, el acta de matrimonio, el papá por ejemplo, cuando se casó tu abuelo, está el testigo, los papás de él, entonces aparecen ahí, ya ves que dicen ahí. Sí. Y entonces estos concentrados que han hecho desde el año de 1600 o 1500, están ahí a disposición de uno, pero uno luego no los conoce. Y de bautizo, de registro civil, de casamientos, total. En mi caso, he podido así rastrear aquí en Querétaro hace 300 años un ancestro de apellido Ruiz, que vendría siendo yo creo que el tatarabuelo de mi abuelita Buchan Ruiz. Ay, cabrón. Entonces son 10 generaciones atrás, en metodología, podría decirse. Y es un tema que me apasiona porque te vas dando cuenta cómo vivía Querétaro esa gente. Por ejemplo, ella era su familia de ellos, mis ancestros son de Chichimequillas. Todas estas haciendas que están por acá, era el camino de tierra adentro, que te digo que iba de Ciudad de México a las zonas mineras. Sí. Por eso esas haciendas empezaron a concentrar muchas familias. Hay muchas tesis que vas buscando en internet, te dice cuántas familias vivían, y en estos registros de Family Search, pues dice, bueno, pues se casó aquí en la iglesia de la Cañada, pero son de Chichimequillas, y estamos hablando del año 1777, y su papá era Joseph Joaquín Ruiz, creo que así escribían antes, como
tipo españolizado. Ok. Después de José le ponían Josep o Felipa, en vez de decir Felipa con F, es con PH, Felipa. Ok. Como estamos todavía en la 1700, todavía era la Nueva España, pues es bien interesante encontrarte esos documentos y saber que ellos son, que gracias a ellos estás aquí. Claro. Se encuentran cosas muy bonitas y cosas muy malas, porque también pues encuentras actas de defunción y saber, por ejemplo, el abuelito del abuelito de mi abuelita, que se llamaba Feliciano Ruiz, murió de fiebre en 1833, pero también muchos de sus hijitos que tuvieron. 1833. Falleció, sí. ¿No era cuando la fiebre, Me parece que sí, una de esas fiebres muy, muy feas que pegaban. Que era una pandemia, ¿no? También hubo una pandemia. Hubo otra en 1911 también. 1908, la española, es creo. Correcto, sí. Pero antes ha habido otras en 1800 sí, claro. y tantos. Entonces, él, por ejemplo, se dejó embarazada a la mamá, a la abuelita de la abuelita de mi abuelita, porque él nace, pero mueren todos sus hermanitos, ¿no? O sea, es increíble cómo, pues ahora sí que dejó esas semillas, y no, yo no estaría aquí. Pero se salva Crescencia, la abuelita de mi abuelita, sí, tatarabuela de mi abuelita, y luego ya nace el papá de su abuelo. Mi abuelo, Pío V, ya se va a la Ciudad de México y se casa allá en 1880, en el Porfiriato. Ok. Luego nace su hija, y en la decena trágica nace mi abuelita María. Justo en ese año. En ese año. A ella le tocó, bueno, está embarazada durante la escena trágica, en 1913 fue la escena trágica, ella nace al año siguiente. Okay. Pero imagínate todo, es bien interesante porque también hay otra rama de la genealogía que se llama la epigenealogía, que trata de explicar un poco el comportamiento actual de por qué tal vez nos gusta tal, o nos llama la atención tal cosa, o por qué tenemos facilidades para tal profesión. Yo me quedo pensando por qué soy geógrafo, porque a lo mejor, pues también digo, me quedo pensando, todos mis ancestros a lo mejor, pues toda esta situación que vivieron de enfermedades, de conflictos armados, o de la economía de estas haciendas en que vivían, en estas rutas, claro. Pues yo siento que de ahí viene ese interés, porque así que yo supiera de chiquito que iba a ser geógrafo, pues no, simplemente es algo que traes, esa, como dicen, esa... que no tienes una facilidad para algo, ¿no? Se me fue el nombre, a ver si nos acordamos. Ok. Pero sí... habilidades, no sé. Por ahí, exacto, habilidad y Pero entonces, desde chiquito, ¿tú qué querías hacer? Sí, a mí me contaba la historia, me gustaban las pirámides, la naturaleza, la flora, la biodiversidad. Y bueno, pues es algo que traes nato, digamos. Y ya después pues se te presentan las oportunidades, y a mí me daban la posibilidad de estudiar arquitectura o otras ramas. Pero yo quería ser dibujante. Yo creo que también tú para los dientes tienes que hacer algunos bosquejos o mediciones. Sí, claro, algunos sí. Y pues ahora sí que, pues gracias a la geografía puedo hacer mapas, y tal vez ahí es donde me proyecto, porque sí me gusta. Los mapas ahora sí que me dan de comer, de eso vivo. Eso es lo que hacen más, ¿no? Más los geógrafos. Mapas y... Sí. No tanto planos. No, son ya más como para arquitectos, para ingenieros. Correcto. Que lo sé hacer, pero bueno, pues ahora sí que cada quien a su zapatero a sus zapatos. A mí lo que me gusta, para llegar a un mapa, hay detrás toda una investigación, encuestas, censos, y saberlo proyectar para sintetizar o interpretar un estudio, ya sea de una casa, de una colonia, o por ejemplo ahorita estoy mapeando de dónde vivían todos mis ancestros, y si lo cruzas con el tiempo, y si lo cruzas con las actividades económicas que había, bueno, pues te da muchísimo más, es como, ahora sí que como el vuelo del águila, ¿no? Verlo un poco ya más el paisaje, arriba. Desde arriba, ya no exactamente desde a nivel de piso, porque te permite esa visión, poder entender un poquito más el espacio, y esa es la ventaja que tiene un geógrafo y que puede asesorar. En muchos países tiene un papel muy preponderante en los gobiernos para asesorar las políticas públicas, urbanas, rurales, de producción. Aunque aquí incluso en México, bélicas. Pues de hecho hay un libro que se llama así, La geografía, un arma para la guerra. Eso, francés, exacto. Porque pues sin duda alguna te puede dar la ventaja o no. Por ejemplo, Afganistán
si no entendemos su geografía, Correcto. no podemos entender por qué no han podido ni los gringos, que se acaban de salir de Afganistán hace un año, ni los ni los soviéticos cuando estaba la Guerra Fría en el 79, salen porque nunca pudieron vencerlos, pero también los británicos cuando tenían todo este imperialismo en la India, pues conquistaron la India, pero Afganistán no, y si nos vamos más atrás, Carlomagno no podía, porque todo su ejército necesitaba, haz de cuenta, como 100 pipas actuales, para poder entrar en ese ejército, pero Afganistán es desértico y montañoso. Claro. Entonces, es un territorio que nunca nadie lo han podido conquistar. Entonces, fíjate qué interesante es la geografía, y actualmente si hablamos de Rusia o Ucrania, bueno, pues nos llevamos aquí una hora, Robert. Pero... Sí, correcto, no, ya le estoy agarrando como el sabor, el gusto a la geografía, Yo porque aparte en las escuelas daban geografía. Es correcto. Y no sé si todavía sigan dando, la verdad es que yo ya me desconecté mucho del tema de las prepas y de las secundarias. Sí, de los niños chiquitos ya me desconecté. No sé si sigan incluyendo la geografía como materia. Sí, la materia plan básico, ¿no? Digamos, todavía en secundaria y en prepa. Hubo por ahí algunos intentos de sacarla, pero afortunadamente se ha hecho una resistencia. Hay algunas universidades como en San Luis Potosí que están queriendo quitar la carrera, la licenciatura, pues ya no es la cuestión básica, pero es que yo creo que todos los políticos deberían de conocer muy bien todo lo que es la geografía, porque podrían planificar mejor su territorio y obviamente para beneficio de la población. Claro, porque aquí entiendo, entonces ahora estoy entendiendo por qué muchas de las ciudades son construidas también. Ahora sí que voy a utilizar la palabra geográficamente en ciertos lugares, pero también, como por esa falta de planeación, hay ciertas calles que antes se hacían muy pequeñas, muy angostas, y que hoy con el cambio demográfico, con el crecimiento demográfico, pues esas calles son obsoletas, ¿no? Ya no cabe un carro o dicen por ahí que pueblo bicicletero porque solamente como que lo hicieron para las carretas y bicicletas, ¿no? Sí, Querétaro es el caso. Y ese es un tema también ahí, ¿verdad? Pequeñitas. Sí, hicieron ahí en Ciudad de México y varias ciudades que eran coloniales y eran carreteras. Ahora sí, de carretas. Correcto. Actualmente pues ya es un problema. Por eso un poco se van a las afueras, un crecimiento muy fuerte. Y que pues han dejado un poco esta traza. Por ejemplo, la Ciudad de México, cuando empezó a crecer ya el centro, ya no se iban a la colonia Juárez, a todas esas colonias, la del Valle, pues ya quedan muy afuera de la ciudad, pero pues actualmente ya todavía ya quedaron atrapadas. No, ya quedaron, sí, claro. Y Querétaro es que está así. Antes hablar, por ejemplo, de aquí de la colonia de Arboledas, aquí por Bernardo Quintana, ya era así bien lejos, ¿no? Sí, claro. O el pueblito, pues ya efectivamente era un pueblito que estaba muy lejos. Actualmente pues ya está integrada a la mancha urbana. Ya somos la ciudad, creo que número 9 a nivel nacional, de las más grandes. Y al ritmo que vamos, yo creo que en 10 años vamos a estar en las 6 o las 7 más grandes. De hecho, corrígeme si estoy en un error, pero Querétaro no sé si se fundó o comenzó en La Cañada, o fueron sus inicios en La Cañada. Es correcto. Ahí fue su inicio con este famoso comerciante que lo convirtieron en español, a Conín. Ahí llegaron, ahí se fundó, pero ya después tuvieron acá en lo que es Santa Cruz, una batalla, ya ves que ahí como que fue como una especie del águila en el cenote para Tenochtitlán, fue la señal y por eso se cambió a La Cañada. Pero sí, La Cañada, por los manantiales, fíjate ahí otra vez la geografía. Realmente aquí lo que actualmente es el centro de Querétaro era pues alguna ranchería, era una zona un poco, pues sí, era un valle, pero el agua, el río era de La Cañada, como su nombre lo dice. Que de hecho cuando llegaron los aztecas, cuando le tributaban a los aztecas decían que era una especie de juego de pelota, por eso por los peñascos que tiene La Cañada. Correcto. Y pensaban que era un gran juego de pelota, eso significa Querétaro. Y un poquito como venían con los purépechas también antes de que conquistaran a los chichimecas, porque no se dejaban, los chichimecas eran muy reacios a dejarse conquistar. Entonces en La Cañada es donde se da todo eso. Y pues sí, era el centro político. De hecho, te digo, en estas actas que me encontré de mis ancestros,
se casan ahí en el templo de San Pedro La Cañada en 1777, Vicente Ruiz Rivera, con una, fíjate también cómo todavía se usaba las castas, ya ves que estaba el sistema de castas. Sí, sí. Cuando eran de otra nacionalidad, por ejemplo, él se casó con una española, así lo ponen. Se casa con María Francisca Alvarado Machuca, española, de 16 años, se casaban muy jóvenes. Sí, sí, sí. Y pues bueno, es interesante porque Querétaro era el centro donde venía mucha gente de Veracruz o de la Ciudad de México también a invertir. De hecho, pues esa delegación, lo que es ahorita La Cañada, se llama Cayetano Rubio, porque fue un español inversionista también que llegó y pues creó todo esto de la cervecería Hércules. Entonces, fíjense, es bien interesante porque a veces nos vamos a echar una chelita ahí a Hércules y vemos unas máquinas. Correcto. Pero como bien dices, ahí se funda lo que es la ciudad de Querétaro. Tenía un manantial de 600 litros por segundo. Uf. Imagínate, llenaba una pipa de... En lo que estamos platicando, en un minuto se llenaba en un minuto se llenaba una pipa más o menos de estas de 10,000 litros. De 10,000. Entonces, imagínate la cantidad de agua que sí, se claro, tenía. Sí, claro. Actualmente va uno y ya se secaron muchos de esos venerios. Porque pues la mancha urbana ha quitado los árboles, que son como esponjas. En fin, se va transformando y deteriorando. Y por eso es muy importante la geografía, porque no esté mal que construyamos casas, porque pues cada vez somos más. Claro. Estamos servicios, carreteras. El problema es si lo hacemos desordenadamente, se van a secar los ríos, se van a venir todo esto del cambio climático, las pandemias. Entonces, es muy bonito, repito, la geografía, bueno, se enamora uno mucho porque te permite entender muchos de los procesos que se están dando y que te permite también un poco, aparte de hacer catarsis y lamentarnos y preocuparnos, pues ahora sí que ocuparnos, como dicen. Claro. Ocuparnos de los conocimientos geográficos para proyectar a futuro dónde es la mejor manera en que crezca la ciudad de Querétaro, dónde debes fortalecer. Por ejemplo, ahora está mucho esto de las cámaras de seguridad, ¿no? O los sistemas de seguridad. Sí, correcto, sí. Si identificamos literalmente dónde se están dando los mayores conflictos, pues es donde debemos de reforzar, ¿no? Todo el sistema de patrullas o de seguridad cámaras, pública, etcétera. Claro. Digo, desconozco cómo está actuando la Secretaría de Seguridad Pública, pero son cosas básicas o elementales. Seguramente deben de tener un sistema de información geográfica que les ayude a la logística. Claro. De todo esto, Robert. De hecho, sí lo hay. Bueno, me imagino que lo hay porque, por ejemplo, fíjate, ahorita que mencionas y que tocas el punto de la seguridad pública, yo fui paramédico de Cruz Roja, de la Cruz Roja Mexicana en Morelia, entonces, en la cabina de radio, teníamos un mapa geográfico precisamente de Morelia y de sus alrededores, entonces, de alguna manera teníamos indicativos como los cruces vehiculares más conflictivos y o las colonias también más conflictivas, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, cuando alguien te hace un reporte de algún accidente, de algún siniestro, claro, muchas veces quien está en la cabina no conoce la ciudad. Entonces ahí lo ubica y incluso también a veces el mismo operador de la ambulancia a veces también no conoce muy bien ¿sabes? Cómo llegar o hacia dónde está. A veces, entonces, el operador, el de la cabina que está en la central de radio, es el que te va guiando gracias a que se tiene un mapa geográfico de la ciudad. Fíjate qué curioso. ¿Y sabes quién conoce mucho la ciudad? Los taxistas tienen un GPS en la mente. Porque dicen, a ver, llévame tal, y ya saben por dónde no pasar y por dónde sí ir más rápido. Sí. Incluso ha habido geógrafos que por falta de trabajo se han metido de taxistas y les ha dado muchísima información. Ok. A mí me da pena mencionarlo. En algún momento yo también estuve de Uber, momento, cuando no tuve trabajo. Pero eso me permitió conocer la ciudad muchísimo. Correcto. Y ahora que manejo, pues ya no la veo de diferente forma. Y existe obviamente programas que se pueden aplicar, lo que le llaman geomarketing. Y eso, por ejemplo, se aplica mucho para las empresas, o para dónde podemos instalar un hospital, o dónde podemos instalar un nuevo Walmart. Claro. Porque combinan muchos de estos elementos, facilidad, cuánta población hay, los gustos que se tiene, el poder adquisitivo,
los que quieren poner una escuela, por ejemplo, si tienen un alto índice de población adulta, pues creo que no les va a causar no van a tener mucho éxito. Pero si se echan un clavado a las estadísticas de cuál es conformar las familias de esa región, y muchos son muy jóvenes, muy pequeñitos, pues es un indicador donde te puede decir, es que aquí necesito poner una primaria, ¿no? Claro. ¿Y dónde está más barato el lote donde voy a poner la primaria? Y eso es geografía. Lo que pasa es que le dicen de otra forma, pero a final de cuentas es geografía, Robert. Todo lo que hacemos, si no sabemos de geografía, para empezar no sabemos ni dónde estamos parados. Claro. Y llámese seguridad pública, llámese un vendedor, un paramédico, como Correcto. bien dices, usabas la geografía para poder hacer tu actividad. Sin darte cuenta, o sea, inconscientemente, ¿no? De alguna manera. Pero eso es la geografía y pues nos puede servir para una infinidad de cosas. Así es que aquí en Querétaro tenemos la carrera de Geografía Ambiental en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero hay otras 10 sedes en el país. Todavía falta poco, pero fíjate que es una de las ciencias más antiguas del México. De hecho, la sociedad científica más antigua en América es la Sociedad Geográfica de Estadística, de Geografía y Historia. Que se creó en 1833. Después, con la llegada de Maximiliano, empezaron a haber otras sedes, por ejemplo en Guadalajara, en Monterrey, porque obviamente como emperador, pues quería saber qué había. Y está interesante, ¿eh? Claro. Si hacemos un recorrido, pero sí se le ha demeritado un poquito, como que ya pensar en geografía es pensar, memorízate los ríos, memorízate cuánta superficie. Eso, digo, en algún momento sirvió hace como 50 años, pero la geografía de hoy tiene que irse enfocada a resolver problemas, debe irse enfocada a ser de utilidad en el quehacer común, sin que sea uno un profesionista o un especialista en ordenamiento urbano, pero simplemente para la ruta que vas a seguir para llegar a tu trabajo. Para llegar al trabajo, claro. Te sirve la geografía. Si quieres rentar un lugar, necesitas saber geografía forzosamente. ¿Qué pasa? A lo mejor lo ves ahorita muy tranquilo porque no está lloviendo, pero nomás espérate cuando empiecen las lluvias. Ay, ¿por qué no investigué cómo se inunda? Que se inunda aquí. Se inunda Carrillo, sí, claro. Tiene una razón. Antes era una laguna esa zona. Esa zona de ahí. Y obviamente el agua tiene memoria y busca. Reconoce su cauce, dicen por ahí. Cauce, sí. Entonces, fíjate, esos son de las sorpresas que nos puede llevar por no estudiar geografía. Y sí, y a ver, bueno, déjame, le mando unos saludos. Dice Cecilia Salgado, un saludo para Cecilia Salgado, ¿cómo estás? Ramón, mi querido amigo Ramón Sánchez, te mando un saludo hasta San Felipe, adelante de Dolores Hidalgo, San Felipe Torres Mochas, le digo. César Alejandro Padilla, ¿cómo estás, César? Pues aquí nos vemos en una próxima ocasión. Ricardo Fernández, carnal, te mandamos un saludo, por supuesto, también. José Guadalupe, Pepe, saludos, José Guadalupe, Alex Martínez, León, saludos, Juan Arturo López Cervantes también que nos está viendo por aquí. Pues bien, te iba a hacer la pregunta, geográficamente ahorita, hablando por supuesto, con la pandemia, ¿cómo se explotó, digámoslo así, las compañías de ventas de comida rápida, por ejemplo, que fue el boom, ahorita se destaparon, ¿no? Y esto de acuerdo a la geografía de cada zona. Claro. Y yo entiendo ahorita ya lo que lo estoy como relacionando, muchas tiendas geográficamente distribuyen sus repartidores o incluso, sí, los vendedores, ¿no? Sí. Eso también es parte de la geografía. Sí, de hecho, pues en un celular tenemos ahí la geografía. El repartidor va siguiendo de dónde viene un GPS. El pedido, un GPS, y ya puede tener a la mano. Es que es increíble, fíjate, Robert, que esta tecnología se dice que es mucho más avanzada que con la que se envió al hombre a la luna. Okay. En el 69, me parece, 68. Algo así, 68. Y pues imagínate, lo tenemos actualmente en la mano, entonces estos elementos como la geografía nos pueden ayudar a potencializar las ventas efectivamente, que se han incrementado pues prácticamente al doble de lo que era antes.
de la pandemia, por la miedo a ir a un lugar y pues que esté cerrado, y, pues es más fácil que venga alguien. Claro, claro. Desde cuestiones de comida hasta cuestiones de ropa. Por ejemplo, ahora mi hija anda alocada se le metió el chamuco y anda comprando ropa y le gusta utilizar en línea, ¿no? O sea, ahorra pero no ha tenido problemas de que le llegue algo que no pidió, que no le gusta, no y sé. es increíble, loco, manda cosas de China y a la semana ya están aquí en la puerta de la casa. Sí, sí. Entonces, fíjate, y ya pues, están jovencitos, ¿no? Adolescentes. Claro, tienen uno que supervisarlos, pero sí, sí, ha habido un avance increíble en la tecnología con esto de los GPS que ahorita comentaba. Pues antes nada más era para cuestiones militares, decíamos. Correcto. De hecho, muchas de las tecnologías que usamos en la actualidad, pues tienen un origen bélico. Sí. Pero pues se han ido un poco ya domesticando o aplicando las cuestiones médicas de diferente orden, y que pues del comercio que ahorita me platicabas, pues es un ejemplo muy interesante. De hecho, yo tengo la tarea, no me ha dado tiempo, quisiera hacer un artículo de esta experiencia que tuve de Uber. Ok. Origen, destino, simplemente conocer la mayor demanda, la hora, de todos estos viajes. O sea, tenemos ahí a la mano una gran fuente de información. Sí. Y eso se le permitiría a la Secretaría de Vialidad conocer cuáles las mejores estrategias que se pueden hacer para las cuestiones de transporte, ya sea por plataforma o por... ¿Cuál es el punto como de más conflicto? ¿A qué hora, etcétera? ¿A qué hora? Etcétera, ¿no? ¿De dónde vienen todos los usuarios? Entonces, de hecho, aunque no lo creamos, nos están analizando en el Google Earth todo lo que consultamos, lo que compramos. Hay toda una gran base de datos cuando pedimos un Uber, cuando pedimos unos tacos de no sé qué. Hay muchas compañías, les dicen los numerati. Ok. Okay. Porque de cuántos números, cuántas veces pidió. Es el famoso algoritmo que... El algoritmo. O luego estás platicando de correcto. Algo y te llega la info. De repente te llega publicidades de eso que estabas platicando. Sí, ahorita estamos hablando de casa, vas a ver que ahorita... Venta de terrenos en Querétaro. Sí, son algoritmos que usan la tecnología. Sí, la tecnología, digo yo... Lo usaban los espías. La verdad es que no lo conozco. Hablamos a lo mejor porque hemos escuchado, ¿no? Pero sí, a mí me ha pasado mucho el hecho de que ando buscando algo, no sé, incluso un tripié o así de repente, y ya, después toda la tarde me están llegando de empresas de todos lados que con tripiés y diferentes tipos de modelos y bla, 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 etcétera. Entonces, sí es como te ubica, ¿no? Y bueno, también eso es como una geografía electrónica la que tiene, ¿no? Que de acuerdo virtual, ajá, geografía virtual, exactamente, esa es la palabra. Sí. De qué haces y cómo te comportas como ser humano para pues para influenciarte es la palabra, yo creo, influenciarte comercialmente, porque al final del día eso es lo que las grandes empresas y todos quieren o queremos vender algo, ¿no? Claro, y hay, como dices, zonas que son más proclives a comprar cierto tipo de productos. Sí. Entonces esa información es valiosísima para todas las empresas, que pues está bien, solo que hay que irlas, por así decirlo, buscando la parte positiva, todas las cuestiones que te pueden ayudar a mejorar este desorden urbano que a veces se tiene. Y yo creo que la geografía en ese sentido es muy bondadosa, te puede dar esas herramientas. Decíamos los mapas que antes hacíamos, a mí todavía me tocaba dibujarlos cuando entré en la carrera. Con correcto, unos pinceles, con reglas, con escuadras como las que tienes aquí. Fíjate, yo también las usaba todavía. Después, cuando hay muchos usos, ¿verdad? Hasta intelectuales, morales, filosóficos, pero así hacía mis mapas con estos compases. Actualmente, pues ya todo se hace en computadora. Ajá. Y a veces ya ni eso, ya estamos en una época que hay muchos elementos virtuales que son invisibles, que están rayándose todas estas conexiones, pero de forma que en el espacio, a través de todos los medios de comunicación. Eso se me hace increíble el hecho de que
el hecho de que te digan que hay una nube que maneja o que almacena más bien infinidad de millones de caracteres y de datos, cabrón. Entonces, o sea, si tú me hubieras dicho eso, o a mi papá, mi mamá, me hubiera dicho, estos pendejos, ¿qué te pasa, cabrón? Para eso está el archivo histórico. Sí, no, para eso hay un archivo con folders. No sé. Sí. Pero a mí todavía hoy por hoy, digo, ya lo entiendo más, pero se me hace todavía increíble todo ese tipo de información que viaja a nosotros si tuviéramos como de esos lentes, si has visto que se ponen en la oscuridad cuando van a robar algún banco y que se ven muchas rayas rojas de seguridad. Rayos láser, ándale. Sí. Como que así me imagino que en el espacio donde estamos, si tuviéramos unos lentes especiales, sí. Nuestro espacio, nuestro ambiente estuviera bombardeado de señales infinitamente dirigidas. Sí, ¿no? ¿Cómo ha pasado? Incluso los que están conectados ahorita, sí, ¿dónde están? Podríamos trazarlo. Exactamente. Existe ese vínculo. Antes teníamos que ir a un auditorio, y sentarnos a escuchar al ponente que nos va a dar la plática. Correcto. Ahora desde cualquier medio, desde nuestro celular o computadora, podemos hacer eso aquí en Querétaro o en cualquier parte del mundo. Totalmente. Nosotros estamos ahorita en una cabina aquí en un espacio pequeño de artes, oficios, profesiones y más, por supuesto, y con mi buen hermano Marco Antonio Huerta, y cómo es impresionante que nos están viendo de México, de Toluca, de Dolores Hidalgo, que por cierto, aquí está Margarita Álvarez, te mando un saludo, Mago, ¿cómo estás? Saludo Mariana Bermeo, por supuesto, dice Mariana Bermeo que la mercadotecnia es genial. Es muy, muy genial, pero también hay que tener mucho cuidado con toda la mercadotecnia, ¿no? De alguna manera, pero bueno, o sea, al final todos vendemos algo. Claro. Tenemos que vender algo. Nuestro servicio, nuestra profesión, nuestra imagen, etcétera, etcétera. Sí. Irving Bárcenas, mi estimado flaco, ¿cómo estás, cabrón? Contáctame. Aquí estamos. Hay una cosa que me llamó la atención ese rato que estabas mencionando de tu árbol genealógico. O sea, ¿qué te hizo buscar? ¿O por qué buscar? ¿O para qué buscar? Esa pregunta es muy interesante, Robert, porque sí hay una serie como de... Le dicen a veces la sanación transgeneracional. Ok. Es decir, ¿cuáles son unas carencias o algunos... ¿Por qué a lo mejor soy tan enojón? ¿O por qué... ¿Por qué soy así? ¿Por qué me comporto de esta o de X manera? Por ejemplo, yo con mi papá casi no conviví porque muy de chiquito se separaron mis papás. Okay. Pero sin embargo, tengo mucho del carácter de él. Y cuando uno busca, a veces las fechas cuando nació, cómo se llamaba tu abuelo, por ejemplo, pues ya después te enteras que pues hacía muchas de las cosas que actualmente haces tú, aunque no lo conociste. Okay. Y todo eso está, pues, lo vas conociendo por la parte anecdótica que te dan, o cuando empiezas a rascar, o a irte a todos estos registros. Yo no tenía ni idea que aquí en Querétaro tenía ancestros. ¿Por qué me vine acá? Bueno, pues pensaría uno, pues es que mi hijo se vino a estudiar filosofía y aquí lo vamos a acompañar en la UAC. Pero le decía, oye, pero la UNAM también hay en Ciudad de México, porque pues allá vivíamos, ahí está la mayoría de la familia. Claro. No, vamos, además cabe decir que tiene muy buen nivel la filosofía aquí en la UAC y muchas carreras, está muy bien. Claro. Y empecé a registrarlo. Digo, ahora me entero que los Ruiz es una de las familias con más tradición. Con más tradición. Por lo que entiendo. Y bueno, ya ya iré analizando. Pero sí, una idea es esa, un poco conocer de dónde venimos, le decía a una prima hace poquito, porque en mi familia hay muchos médicos. Ok. Entonces, generalmente, si podríamos pensar que algún ancestro tuvo una carencia de médicos, por ejemplo, a lo mejor estamos aquí pues para solucionar lo que él en algún momento pues no padeció. Eso que mencionas ahorita justamente es lo que te iba a decir en el tema de
con tus familiares en México, en la decena trágica. En la decena trágica. Obviamente ahí no había medicina, o sea, todavía no había médicos como, por supuesto que como los conocemos hoy, ni mucho menos, ¿no? Eso es obvio, pues, Sí. pero mucha de esa gente incluso fallecía por algo tan insignificante que hoy decimos que es insignificante. Claro. En esa época, por supuesto que era una tragedia, pues fallecieron, ¿no? Sí. Pero entonces, si tu familia en ese momento sufrió de esas circunstancias adversas de salud, entonces por eso la familia hoy por hoy pues resulta que son médicos, ¿no? Sí, yo creo que tiene como por parte de energía, ¿sabes? Ándale. Como que la energía, yo creo más en esa transmisión de energías, pues que los ancestros te pueden enviar o heredar, exactamente, esa es la palabra, heredar. De hecho, ¿no? hay una ciencia que lo estudia, aparte de la genealogía, todo esto que platicamos, ya cuestiones muy físicas, pero hay otras cuestiones no tan tangibles o tan, digamos, porque la genealogía estudia, bueno, pues ¿por qué tienes los ojos claros? Bueno, pues porque algunos de mis papás tenían los ojos claros, o mis abuelos, esa es la genealogía, pero la epigenealogía te da un poco hacia atrás cuáles son estas, como dices, energías, estas herencias, estos gustos, estas carencias, y por qué hay tantos médicos en la familia. Mi abuela muere de preeclampsia, pues donde prácticamente la Ciudad de México pues estaba destruida toda la infraestructura médica. El personal médico pues ni hablar, no había, o a veces se morían por estar ayudando. Correcto. En los frentes de una bala perdida. De hecho, pues la gente ahí no tenía que comer cuando fue la decena trágica, o los que se atrevían a salir a veces quedaban ahí por buscar comida. Entonces eso es lo que en el vientre, por ejemplo, la mamá de mi abuelita pues vivió junto con su esposo y sus hermanitas, y así llevó todo el embarazo. Y nace mi abuelita María, casualmente su hijo mi padre, se dedica a la medicina, pero también, pues mis sobrinos, mis primos, en todas las hermanos. Familia, toda la familia. Uno o hasta tres, dedicados también hay dentistas. Y se acaba de jubilar mi prima. Me llevará 1 o 2 años, pero ya se jubiló, empezó muy jovencita. Pero le dije eso, qué padre, porque ayudas a la gente aquí, en este plano, pero seguramente también estás ayudando a mucha gente que en otros planos que no vemos. Que no vemos, que ya no vimos. Bueno, que no sabemos, ¿no? Ajá, y traemos un poquito como que esa herencia, y por eso lo hacemos, ¿no? Porque inconscientemente, obviamente, pero está respondiendo seguramente a algún antecedente genealógico. Y por ahí también es un poco por donde me metí a estudiar todo esto. Y me falta muchísimo. Ahorita lo que me sorprendió es que hace una semana me di cuenta que tengo ancestros aquí en Querétaro de hace 300 años. O sea, me hace una barbaridad, 10 generaciones. Fíjate que eso, digo, no soy como muy metódico yo, pero volviendo un poquito al inicio de que te platicaba de mi primo, que decíamos de investigar a la familia, ¿no? De quién es mi papá, quién es mi abuelo, quién es el papá de mi abuelo, mi bisabuelo, luego quién es el papá del bisabuelo, o sea, el tatarabuelo. El tatarabuelo, tú. Y luego el siguiente, ¿cómo se le llama? Híjole, es que no es mejor si es tatara o es... Tatara. O ya tienen otro nombre, pero sí, ya creo que empiezan... Ya eso se pierde, ¿verdad? Ya no sabemos. Sí, creo que ya le ponen números así de el 8, 9, el nonagen. El nonabuelo, no sé qué, si son 9 generaciones. Entonces, pero ¿cómo empezar a buscar? O sea, eso es lo que te mencionaba hace rato. ¿Cómo empezar a buscar realmente? O sea, si ya no tengo mis papás, que preguntarles, entonces ahorita aprovechar como a los tíos. Claro, a los tíos. A los hermanos congéneres. Oiga, tía, ¿se acuerda usted de su papá, de su mamá? No, pues que sí. ¿Se acuerda de su abuelita? No, pues que no, es que yo estaba muy chiquita. ¿Quién se acuerda? No, pues se acuerda mi hermano fulano de tal. ¿Vive? Obviamente, pues hay que preguntarle, ¿no? Sí. Y si no vive, pues ni hablar. O sea, te vas a lo mejor con el primo y así investigando. Sí. Por lo menos como de lo grande, de lo macro a lo micro, ¿no? Claro. O sea, me refiero a ir preguntando como nombres, ¿sabes? Primero. Sí. Y ya después a lo mejor irte al registro civil de no sé, de Hidalgo, de Iguala, de los pueblitos donde se supone que mi tatara es, porque sabemos, vivía que allá de Hidalgo, ¿no? Correcto. Sus abuelitos. Entonces por ahí viene eso interesante, podría ser un ejercicio. Ramón Álvarez, te aseguro que a ti
te debe de interesar ese tema, lástima que estás tan lejos y es complicado, pero pues se puede investigar. Eduardo Antonio Aguilar, Landeros, un saludo Eduardo. Ramón, pues ahí está un tema bastante interesante aquí con mi buen amigo Marco Antonio Huerta. Y entonces has descubierto eso, y ahorita que mencionas eso, fíjate que mi papá fue albañil y todos sus hermanos albañiles. Tal vez muchos de sus primos también, pero los papás de ellos pues fueron agricultores o cuidadores de vacas, de rebaños, iba a decir ganaderos, pero no, eso no son ganaderos, más bien son como pues peones, ¿no? Pastores. Como, ándale, como pastores, pero tal vez en algún momento antes había hacendados, ¿sabes? Claro. Y por alguna razón el linaje se va perdiendo y llegas acá. A lo que voy es a lo siguiente. Sí. Mi papá albañil y todos, y nadie de los hijos, excepto uno que anda por ahí, es albañil, pero nadie de los hijos de mi papá ni de así, nadie somos albañiles. ¿Por qué? Pues porque no queremos ser como mi papá, yo quiero ser mejor, ¿sabes? A veces se estigmatiza, ¿no? Sí. Pero te digo albañil como decirte ingeniero o como decirte cualquier otra profesión, ¿eh? Porque muchas veces los hijos no quieren dedicarse a lo mismo que el papá, sino que otra cosa diferente. Bueno, entonces, tocando ese tema, ahorita que mencionabas esto de tus familiares médicos, tengo una hija que por alguna razón se metió a arquitectura y le gusta. Obviamente ya no hace planos, ya no hace maquetas, que eso lo agradezco, con la tecnología, sí, porque conocí antes a gente y tenía en su casa hecho un desmadre de maquetas y planos y ahorita... Casi todos. Oye, Mariana, ¿y qué no vas a hacer? Le dice a mi esposa, ¿no vas a hacer una maqueta? O al principio hizo como unas 2 o 3. No, ma, ya todo lo tengo aquí. Te metes a la computadora, no manches, proyectos ya 3D, de 3D y te metes como si te entraras a la casa y no, olvídate. Entonces, qué curioso es que obviamente no es albañil, pero es parte de la albañilería. Claro, sí. La arquitectura es construir. Entonces mi papá hubiera estado, bueno, sí creo que sí se dio cuenta, sí creo que sí, que iba a entrar de arquitecta. Ah, ya, tu hija. Mi hija de arquitecta y sí le agradó, le dio mucho gusto, lo que no hicieron sus hijos, no lo hizo nada. A lo mejor él hubiera querido ser arquitecto. Correcto, en su momento. Pero pues no tenía las oportunidades, no sabemos qué pasó. El caso es que es posible, si pensamos eso, que tu hija está un poquito cumpliendo ese deseo que tuvo su abuelito. Sería su abuelo, ¿verdad? Sí, correcto. Su abuelito. O algún ancestro más atrás, porque es que también ya hay una... Sí, correcto. Inconscientemente, ¿no? Inconscientemente se piensa, te digo, lo que estudia la epigenealogía, que podría estarse cumpliendo ese... Pues no solamente carencias, sino también cuestiones o deseos que tuvieron en algún momento y lo estamos ahora cumpliendo. Y la verdad es que es bien interesante en esa parte de la genealogía, porque de esa forma amamos más nuestra familia, nuestros ancestros, el por qué estoy haciendo esto. Correcto. Y echarle más ganas a lo que estamos haciendo y ser cada vez mejores, ¿no? Y nuestros hijos, aunque se dediquen a otra cosa, porque sí también diríamos, ay, pues ¿por qué no se dedica a lo mismo que claro. yo? Qué bueno, por ejemplo, cuando mi hijo me dijo, quiero ser filósofo, dije, bueno, si te llama la atención, adelante. Seguramente pues hay alguna cuestión de algún ancestro, ¿eh? Que quiso hacerlo. Y lo está haciendo muy bien. Pero por ejemplo tengo otro hijo que quiere ser informático. Ok. Todo esto de las computadoras y todo. Y mi otra hija, fíjate que ella sí como que la cuestión un poco médica, pero de neurológica. Ah, ya. Está interesante también. Pero al fin medicina. Medicina, fíjate. Como que las 3 profesiones no se parecen mucho. Claro. Y los 3 crecieron en un ambiente pues parecido a los 3. Los llevamos a museos, le damos la misma educación. Correcto. Pero sí, es lo interesante que cada uno, si Dios quiere, pues cada quien ya irá abriendo su camino, su vida. Por supuesto. Así como nosotros en algún momento nos separamos de nuestros padres, de nuestros hermanos y seguimos nuestro camino. Sea la profesión que sea, pues la hagámosla con la mejor, tratar de ser mejores para nosotros mismos, a lo que éramos cuando alguna vez pensamos en estudiarlo, hacerlo con toda la ética y todo el cariño. Claro.
y cuando nos rastreamos en el árbol genealógico, pues a lo mejor tiene que ver con alguna otra Nos cuestión. nos vamos a dar cuenta que por ahí hay algo, ¿no? Sí, que inconscientemente estamos siguiendo, y en el caso, por ejemplo, de tu hija, es muy probable que a lo mejor ese deseo que tuvo porque a lo mejor pues, tenía ahí el arquitecto, ¿no? Que le decía cómo hacerlo. Y No, luego saben más que fíjate los que no. arquitectos, ¿eh? Fíjate Luego hay que- muchos albañiles que solo le saben Fíjate, más que a los- te voy a contar que mi papá nunca trabajó con arquitectos, cara. Nunca en la vida. Muy al principio de su carrera, tal vez sí, pero después, no, él siempre, digo, y no quiero decir que esté bien, por supuesto que no. Y le doy su lugar a los arquitectos y Claro. cada quien sabe lo que sabe. Sí, sí, sí. Pero a mi papá le decían, oiga, don Santos, quiero hacer mi casa. No, pues sí, ¿cómo la quieren? No, pues, quiero un cuarto ahí, otro cuarto acá y otro acá. No, pues más o menos yo creo que le quedaría mejor así, así, así. Ah, está bien. Y él empezaba a desplantar, a hacer los cimientos, a hacer todo, a meter el drenaje, a meter todo, o sea, todo para la casa. Obviamente había ocasiones, y eso incluso en las casas donde vivimos, muchas veces construyes de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a tu dinero. Haces un cuarto y después luego haces otro y después haces otro y te vas Por adaptando. capítulos. Pues sí, porque no tienes el dinero jalón, todo. incluso para pagarle a un arquitecto que te haga un buen diseño, ¿no? Hoy ya se da más, pero antes no. Entonces, Sí, sí. mi papá hacía casas, hizo, no sé, ni idea tengo cuántas casas hizo, todas sin arquitecto, y casas bien orientadas. Todavía están en pie, ¿no? Sí, por supuesto. Todas las que ha hecho, que ni sé cuántas, pero pues hasta la fecha no he sabido alguna que se caiga. ¿No? Entonces, pues está interesante, Marco. Marco, el tiempo se nos está terminando pero dime, coméntame, ¿tú enseñas geografía? O sea, das clases de geografía. Estoy ahorita de docente, es una de las cosas que había querido hacer. Me había dedicado más bien a la cuestión de ser empleado de gobierno, del cual pues disfruté muchas cuestiones muy interesantes. Te digo que me permitía ir a conocer las comunidades indígenas, estar trabajando, ahora sí que en la realidad, en el campo, ¿verdad? Ok. Pero siempre tuve ese gusanito. A veces se acercaban estudiantes y un tanto por ahí dirigía algunas tesis, algunos servicios sociales. Pero básicamente desde que llego aquí a Querétaro estoy dando clases de geografía a nivel universitario, en una estatal y en una privada. Y también tiene muchísimas, yo cuando dije, yo nunca voy a dar clases, pero fíjate que también es importante, después de toda esta experiencia de casi 20 años, desde que salí de la carrera, pues poderles pasar un poquito de experiencia de lo que hace uno y de lo que puedes hacer con la geografía a las nuevas generaciones. Y sí, estamos dando clases de geopolítica, de medio ambiente, Órale. de geoeconomía. Y yo la verdad me agrada porque además al enseñar aprendes. Dicen que enseñar es aprender dos veces, Exactamente. ¿no? Y yo creo que el maestro que no aprende es que no estás dando bien las clases, porque los alumnos tienen, y luego los jóvenes, pues mucha más conocimientos, o ya lo buscan en el Google. Sí. Entonces hay que tomársela muy en serio la docencia, porque lo que haces es como guiarlos, pero ya toda esta, por ejemplo, a mí lo que no me gusta es como memorícense, como antes, ¿no? La geografía, Okay. Cuántos países tiene Asia y cuántas capitales. Yo creo que eso lo tienen en su celular muy fácilmente. Claro. A mí lo que me interesa es ver la ubicación, por ejemplo. ¿Qué tanto está, por ejemplo, Ucrania cerca de Asia Central? ¿Y por qué se está dando este conflicto? Cuando empiezas entonces a llegar a esos análisis desde un mapa, te das cuenta que es la ruta que quiere China, está en medio de la ruta que quiere China pasar hacia Europa con esta nueva ruta de la seda, que se llevaba desde la Edad Media, con Marco Polo, con mi tocayo. Okay. Y en ese sentido, por ejemplo, a los estudiantes que tengo que son de relaciones internacionales, les insisto en que deben de analizar cuáles son los vecinos, de dónde vienen las principales caravanas comerciales, la población de dónde viene,
la configuración étnica también, para entender todo esto que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania, que ahorita está muy de moda. Correcto. ¿Por qué Rusia no quiere que se salga de su colindancia? ¿Por qué se están algunos, ¿cómo se llama? Más bien se quiere apropiar de ese territorio, ¿no? De alguna manera. Es que antes de ahí, así como hablamos ahorita que Querétaro viene de la Cañada, Okay. Rusia viene de Ucrania. Se fundó primero en Ucrania y ya después se fundó Moscú. Okay. Los moscovitas. Entonces hay toda una relación histórica muy fuerte y pues entender la historia, la geografía, pues nos va a dar mucho más elementos para poder explicar los conflictos que actualmente están sucediendo, no solamente ahí en esa región, porque hay 15 guerras, Robert, ya sabes, sí, en todo el mundo, nomás que a la que se le hace más publicidad es a esa. Pero todo es geografía y historia y economía, etnicidad, y en ese sentido poderles explicar ese método geográfico a los estudiantes que van a tener en algún momento alguna posibilidad de o dar clases, o poner una empresa, o ser embajadores, claro, como internacionalistas, el poder hacer ese análisis, como ahorita decías, de lo global, a lo continental, a lo nacional, a lo estatal y a lo local. Uh-huh. Todo ese proceso, si lo van haciendo así, ya les da mucho más información de todas estas relaciones. Y todo está en un plano geográfico. Repito, si sabemos geografía, sabemos dónde estamos y las relaciones que se pueden ir dando. Entonces, pues aquí estamos a la orden en estas dos universidades. Ok, ahora sí que hay que saber en dónde estamos parados. Literalmente. Sí, literalmente, sí. ¿Verdad? Y la geografía nos da las coordenadas. Pues es un tema harto interesante y muy extenso, pero me quedé como un poquito ahí, digámoslo así, picado con el tema de la genealogía. Fíjate que eso se me hizo algo muy interesante, muy padre. Por ahí tenemos, ahorita que mencionas a los Ruiz, en alguna ocasión te había comentado que conozco a Héctor Martínez Ruiz. ¿Te acuerdas de ahí de filosofía? De filosofía, es filósofo sí, también. Me acordé. Y él sabe también mucho de historia. Lo voy a invitar un día para que nos hable. Él conoce muchos cronistas y creo que es cronista también de Querétaro, fue. Excelente. Y de algún pueblo de Colón o algo así. Entonces, de historias, hasta lo voy a invitar a que nos hable de historias así de terror y cosas así que han... leyendas urbanas y así. Muy bien, pues Marco, te agradezco mucho. Te agradezco mucho el tiempo, pues podemos seguirnos platicando. Sé que andas muy ocupado, que tienes ahorita otros compromisos con ahí con algunos amigos y que y pues nada, te agradezco por este tiempo, este espacio. Con mucho gusto. Y ahí está la invitación abierta para un futuro y que nos sigas platicando cómo va tu árbol genealógico. Sí, y a ver si... A ver si hacemos un panel o algo de genealogía. Ándale. Desde el punto de vista de la filosofía, de la geografía y... Oye, estaría chido eso. A lo mejor algún otro cronista y pues va a salir harto interesante. Harto interesante, exactamente, ¿verdad? Sí, si quieres apuntamos la metodología para los que estén interesados y con mucho gusto podamos ahí ayudarles con la experiencia que hemos tenido en armar sus árboles genealógicos. Muy bien. Dice Enrique Pacheco González, dice, muy interesante, Robert, conocer la importancia de conocer nuestro entorno, seguir enriqueciendo la perspectiva global al 100. Exacto, mi querido Kix. Así es, mi querido Enrique, pues bueno, Marco, te agradezco nuevamente. Muchas gracias, saludos a todos. Y pues seguimos en contacto. Gracias, que estén muy bien. Bye. Mis queridos amigos, hasta la próxima. El lunes transmitiremos con un invitado. Por ahí hablaremos. Si a alguien le interesa algo también de seguros de auto, seguros de casa, por qué sí, por qué no. Dicen que el seguro es un mal necesario, ¿no? Ya iba a poner un ejemplo medio gacho, pero vamos a hablar con un personaje, con una persona que está muy metido ahí en los seguros. Y bueno, si algo quieren saber al respecto, el lunes a las 10 de la mañana en Artes, Oficios, Profesiones y más. Y recuerden que como eternos aprendices, seamos siempre
humildes y tolerantes. Hasta la próxima, gracias.